Todavía no tienes fluidez en el inglés o idioma que estás aprendiendo por lo que tú crees que significa aprender un idioma. Hay algo que llaman el principio de ser, hacer, tener. Básicamente es una pirámide y por la parte de arriba hay lo que tienes tú en la vida. El concepto es que lo que tienes está influido por lo que haces, pero lo que haces está influido por quién eres. Entonces, si quieres cambiar lo que tienes en la vida, el truco no es necesariamente enfocarte en cambiar lo que haces, sino quién eres, porque esto impacta lo que haces y luego esto impacta lo que tienes. ¿Entiendes la idea, no? Bien, podemos tomar ese concepto general, hacer un pequeño cambio y copiar y pegarlo al aprendizaje de idiomas. Por la parte de arriba tenemos tus resultados. Esto está influido por tus métodos. La mayoría ya sabe esto. Pero ¿qué es lo que influye a tus métodos? Esos serán tus creencias sobre el aprendizaje. Es decir, en tu opinión, en la forma más simple, aprender un idioma, ¿qué significa? Porque la realidad es que los métodos que sueles utilizar, o sea, los que más te atraen a ti, siempre van a estar alineados con lo que tú crees que significa aprender un idioma. Entonces, si aún no consideras que tienes fluidez o simplemente quieres mejorar tu nivel, yo diría que esto empieza por aclarar lo que tú crees que significa aprender un idioma y desafiar esas creencias en vez de obsesionarte por los diferentes métodos de aprender. Una vez que tengas claras tus creencias, sabrás cuáles son los métodos que debes seguir. Bueno, tú recuerdas los inicios de 2021, ¿no? Tiempos de cuarentena y tal. Por eso fue cuando yo un día me levanté y me digo, vale, me toca. Es momento de aprender español. Entonces, saco el calendario, estamos en febrero, pero yo quiero llegar a la fluidez para mi cumpleaños en noviembre. Entonces, tengo 9 meses y me digo, vale, si consigo esto, como premio, voy a volver a España de viaje, porque ya llevaba bastante tiempo con ganas de volver, desde que hicimos el viaje escolar a Barcelona en 2016. Un viaje absolutamente fantástico, por cierto. Bueno, hoy en día yo diría que aprender un idioma es como dar un paseo muy largo y el proceso de caminar es simplemente pasar tiempo en contacto con el idioma. Pero en ese entonces no sabía esto. Entonces, yo solamente sabía, o al menos pensaba, bueno, tengo este destino en mente, que es la fluidez, y luego tengo estas paradas que son, por ejemplo, aprender vocabulario, son, por ejemplo, aprender gramática, aprender cómo pronunciar las cosas. Y mi creencia en ese momento fue, estas paradas, número 1, actúan como una guía, es decir, me van a guiar hacia la fluidez, pero número 2, actúan como un calificador. Es decir, una vez que yo haya pasado las suficientes paradas, voy a llegar al punto de merecerme la fluidez y en este momento voy a llegar al destino. Vale, esto fue mi creencia sobre el aprendizaje de idiomas en ese momento. Entonces, basado en mi teoría de pasar las suficientes paradas, a mí, en ese momento, me atraían mucho los métodos que tenían que ver con estudiar. Y en ese momento yo estuve haciendo lo que sea. Aplicaciones de aprender idiomas, listas de gramática, fichas, ejercicio de gramática. Estuve viendo películas para sacar vocabulario para luego aprender. Estudiando letras de canciones. Intentaba escuchar podcast también, pero es que no entendía lo que estaban diciendo. Y además, algunas veces yo llegaba a ponerme a estudiar hasta las 4 de la mañana. Pero el problema era que, siendo sincero, en cuanto a llegar a la fluidez, no sentía que estuviese progresando. Es decir, sí que estaba mejorando, eso sí, pero era casi como, ¿sabes cuando estás ocupado, pero no estás siendo productivo realmente? Era así. Y aunque hoy en día yo crea que sí que, bueno, hay unos métodos de aprender que son más efectivos que otros, eso no es lo que quiero decir hoy. Mi punto es, lo que hacía simplemente era un reflejo de lo que creía. Pero no solamente eso, sino que lo que creía también afectaba a la mentalidad con la que abordaba estas sesiones de aprender el idioma. Yo tenía una mentalidad muy enfocada en el destino. Entonces, si volvemos a nuestra analogía de dar un paseo muy largo, yo siempre pensaba que la siguiente parada iba a ser la que me llevaba a la fluidez. Me decía, bueno,
La última no era, pero esta seguramente que sí. Y empecé a sobrevalorar la idea de pasar paradas y despreciar el proceso de simplemente dar el paseo. Así que esto de aprender español me está costando bastante, pero sigo. Llega el final de febrero, sigo igual. Llego marzo, sigo igual. Llego abril, más de lo mismo. Pero sí que en este momento estoy empezando a tener dudas. Dudas en el sentido de que estoy empezando a desconfiar de mis creencias originales sobre el aprendizaje. Es decir, hasta este punto estaba bastante seguro de que, bueno, sí, se aprende un idioma por aprender una lista de vocabulario, una lista de gramática y tarde o temprano llegas al punto de aprender las suficientes listas como para poder calificar que tienes fluidez. O sea, esa idea de las paradas y el destino, ¿no? Pero en este momento ya me estaba dando cuenta de que cada vez que terminaba de aprender una lista de vocabulario o gramática, aparecía otra. Cada vez. Y tiene sentido porque cuanto más aprendes, más te das cuenta de las cosas que no sabes. Entonces es como, cuanto más aprendo, más desbloqueo nuevas cosas para aprender. El problema era que las cosas que supuestamente había aprendido no podía reconocerlas ni utilizarlas bien en conversaciones. Y bueno, no sabía esto en el momento, pero eso es porque hay una diferencia entre el conocimiento consciente y el conocimiento subconsciente. Hablé un poco más de esto en el vídeo anterior, pero el punto es, voy dándome cuenta de que, bueno, estoy desbloqueando más cosas para aprender, pero en cuanto a la fluidez, no estoy progresando tanto y para mí esto fue el principio del fin, pero del sentido bueno, porque poco después encontré el segundo secreto de aprender idiomas, que si lo aplicas junto con el primer secreto de mi vídeo anterior, te dará una ventaja injusta. Es que por encontrar este secreto, me di cuenta de que llevaba todo este tiempo esforzando para llegar a paradas, pero la verdad es que no hay paradas reales. Tampoco hay un destino, solo el camino. Y la fluidez que buscamos reside en el proceso de caminar. Porque cuanto más caminas en un área, más puedes navegar esa área sin un mapa o incluso sin pensarlo. Y la fluidez es eso. Es simplemente cómo de bien puedes navegar un idioma sin pensarlo. Punto. Así que hay una frase que me encanta que dice: la persona que ama caminar siempre caminará más lejos que la persona que solo ama el destino. Entonces, en el contexto del aprendizaje, la persona que ama pasar tiempo en contacto con el idioma siempre pasará más tiempo en contacto con el idioma que la persona que solo ama la idea de tener fluidez. Entonces, me doy cuenta de esto y el resto es historia. Pasan los meses, llega noviembre, sí que voy a España y esos fueron los resultados. Consejo que lo hagas, si yo fuera tú lo haría 100%, porque, bueno, no solamente porque vas a poder hablar con personas diferentes, vas a poder entender idiomas diferentes, que es fantástico, por cierto. Bueno, mi español no es perfecto, sigo aprendiendo hoy en día, pero el punto es, todo esto empezó porque dejé de creer lo que creía y me dejé crear nuevas creencias sobre el aprendizaje. Esto me llevó a cambiar mis métodos, sí, y de hecho si quieres como una guía completa de los métodos que he utilizado, hazme saber en los comentarios, pero de momento la pregunta es, ¿cómo se puede cambiar sus creencias? 6 pasos. 1. Busca a alguien que tenga los resultados que quieres. 2. Haz lo que diga durante el tiempo suficiente para ganar una experiencia práctica sobre tu teoría. 3. Identifica lo que te funciona y lo que no te funciona. 4. Pasa de las cosas que no te funcionan o apuntártelas para luego poder mejorarlas a tu gusto. 5. Repite el proceso con más personas que tengan los resultados que quieres. 6. Combina todos los descubrimientos en una definición sencilla de lo que significa aprender un idioma. Para las personas que no quieran hacer todo esto, por suerte, yo soy el chico que de verdad hace los deberes para que los demás puedan copiarlos. Mi definición es aprender un idioma, es desarrollar una fuerte relación personal con el idioma
como si fuese una persona. La razón por la que yo puedo hablar inglés es porque yo tengo una relación lo suficientemente fuerte con el inglés como para poder hacerlo. La razón por la que yo puedo hablar español es porque yo tengo una relación personal lo suficientemente fuerte con el español como para poder hacerlo. La razón por la que no hablo con fluidez ninguno de los 7115 idiomas que quedan no es por falta de inteligencia, ni falta de talento, ni porque no tengo un buen profesor, ni porque no puedo viajar, ni porque no tengo amigos que hablen estos idiomas. Es simplemente porque yo no tengo una relación lo suficientemente fuerte con ninguno. Punto. Pero entonces, ¿cómo se puede fortalecer la relación que tienes con un idioma? Pues de la misma forma que ya lo has hecho con tu mejor amigo o mejor amiga, por pasar mucho tiempo con él. Y no confundas esto por pasar mucho tiempo aprendiendo sobre él. Te doy un ejemplo. Digamos que hay una chica que me guste. La vamos a llamar Ana, ¿vale? Y yo quiero conocerla más. Lo haría por pasar mucho tiempo con ella, no por pasar mucho tiempo aprendiendo hechos sobre ella. No digo que los hechos no sean importantes, lo son. Pero es que por aprenderlos no significa que tengamos una relación personal. Pero si paso el suficiente tiempo con ella, primero es que, aprendería todos esos hechos de forma natural, en contexto. Y segundo, empezaría a entender sus matices, o sea, las cosas que le gustan, las cosas que no le gustan, las cosas que come, las cosas que no come, las cosas que bebe, las cosas que no bebe, cómo suena, cómo no suena. Empezaría a entender sus sueños, sus miedos. Empezaría a entender los sitios a los que va, los sitios a los que no va. Entiendes el punto, ¿no? Lo mismo pasa con un idioma. La diferencia es, en el caso de Ana, ella me puede rechazar. Es decir, ella puede decir un día, oye, déjame en paz, no quiero conocerte más, y se acaba la cosa. Un idioma no te puede hacer eso. O sea, si tú decides que quieres pasar más tiempo con un idioma, va a pasar más tiempo contigo. Mientras sigas desarrollando esa relación, no solo que tarde o temprano vas a triunfar, sino que mientras no dejes de hacerlo, es imposible fracasar, literalmente. Toma en cuenta, todo lo que acabo de explicar son mis creencias personales, es decir, es la conclusión a la que he llegado yo, es lo que me funcionaba a mí. Igual escuchas eso y dices, bueno, tiene sentido. O igual escuchas eso y dices, qué tontería. De todas formas, estoy contento. Porque el segundo secreto de aprender idiomas no es que tú debes creer lo que creo yo. El secreto es aclarar lo que crees tú para llegar a tus propias conclusiones. Porque si puedes acertar con esto, la fluidez se solucionará sola.